con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, como usualmente lo hace, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a través de una publicación en su red social que incrementará de manera sustancial el arancel de 25% que ya había impuesto a las importaciones de la India como respuesta a la compra que la India hizo de petróleo ruso. Trump acusó a la India de revender petróleo para obtener grandes utilidades. La India se esperaba que fuera uno de los primeros, de hecho, la India es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, ¿sí? Debe ser entre los principales 4 o 5 socios comerciales de los Estados Unidos. Es una democracia, es la democracia más grande del mundo y típicamente un país, no diría necesariamente aliado de los Estados Unidos, de la misma manera que Japón es aliado o que Corea del Sur es aliado, pero definitivamente amigable a los Estados Unidos, definitivamente. Decir que, por tanto, se esperaba que la India fuera uno de los primeros países en firmar un acuerdo con la administración Trump. Sin embargo, no sucedió así y en las últimas semanas, de hecho, la relación se ha enfriado de manera muy precipitosa. Y digamos que no es de sorprender, digamos que no es de sorprender que estén en esta situación la India y Estados Unidos, porque mientras que efectivamente la India siempre ha sido amigable con los Estados Unidos, también ha sido amigable con países rivales de los Estados Unidos, como por ejemplo Rusia. Y entonces, si estás jugando con los dos equipos ultra archienemigos al mismo tiempo, en algún momento vas a entrar en un conflicto con uno de ellos o con los dos. Y aquí está la India ahora entrando en un conflicto precisamente por esa situación, por tratar de quedar bien con los dos. Y entonces ahora ya está empezando a quedar mal con uno, que es con Estados Unidos. Así es que dijo Donald Trump que está considerando de incrementar los aranceles de 25%, que ya son muchísimos, sustancialmente. Así es que lo tiene usted. Bien, decir que el Ministerio de Salud de Gaza, que es conducido, dirigido por Hamas, es importante establecer que el Ministerio de Salud de Gaza lo maneja Hamas, este grupo que gobierna Gaza y que es totalmente enemigo de Israel, ¿sí? Entonces es importante establecer quién informa estos asuntos. Bueno, pues el Ministerio de Salud de Gaza dijo que fueron muertos 40 palestinos a manos de las fuerzas israelíes. Decir que 10 de ellos, según se reporta, murieron cerca de los lugares donde se otorga la ayuda humanitaria, donde se alimenta, donde se reparte los alimentos que son administrados estos puntos por la Fundación Humanitaria Gaza, la cual es administrada por Israel y por Estados Unidos.
Más temprano, el grupo Hamas había ofrecido trabajar con la Cruz Roja para entregar ayuda a los rehenes que todavía mantiene en Gaza, pero solo si Israel abre corredores humanitarios y detiene los ataques aéreos durante la distribución de ayuda. Hay que decir que está a punto de cumplir 22 meses el actual conflicto o la actual guerra en Gaza y en este momento no están activas negociaciones para un cese al fuego. Hay que decir que durante el fin de semana visitó Gaza el enviado especial de Donald Trump a esa zona, Steve Witkoff, y dijo allá que Estados Unidos e Israel han estado trabajando para un plan para que efectivamente termine la guerra, dijo él, de una vez por todas, que termine la guerra de una vez por todas. Este plan incluiría la liberación de los rehenes de Israel o los rehenes israelíes, ¿sí? Así como el desarmamento de Hamas, que son los que Hamas es quien, o sea, hablando de la guerra actual, quien la empezó fue Hamas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces el cese al fuego que pretende Estados Unidos debe de no solamente hacer que se devuelvan todos los rehenes, sino que jamás se desarme, ¿sí? Y por supuesto la reconstrucción de todo el territorio devastado, que es todo el territorio de Gaza. Sin embargo, eso es lo que quiere Estados Unidos, según dijo Winkoff. Sin embargo, jamás ha reiterado y sigue reiterando que no tiene la más mínima intención de bajar las armas sin el establecimiento de un Estado palestino independiente, para empezar, a lo cual Israel se niega tajantemente. Decir que mientras esto sucede, el gobierno de Israel activamente está considerando una mayor ofensiva sobre Gaza e incluso podría perfectamente, porque ya lo he indicado, anexar partes completas del territorio de Gaza. Mientras tanto, como hemos estado informando, claramente la situación se empeora cada vez más en la franja. Efectivamente, Israel ha permitido un mayor flujo de alimentos para detener, estabilizar, incluso diría yo, estabilizar la hambruna, no para que no haya hambruna, sino para que no se empeore. Y hay que reiterar esto. Está dejando pasar, según los reportes, la alimentación suficiente para que no empeore la hambruna, pero no para que termine. Hay una importante distinción en esto, ¿sí? Y por supuesto que las organizaciones de ayuda internacional se quejan, señalan de que esta ayuda que está fluyendo es simplemente insuficiente, ¿sí? Y decir que de Israel llevar a cabo una mayor ofensiva como él está considerando, por supuesto que agravaría la ya de por sí muy, muy grave situación de crisis humanitaria que ya tiene impresionado a todo el planeta. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Decir que las autoridades anticorrupción de Ucrania levantaron cargos en contra de 6 personas acusadas de corrupción en relación a un programa para la producción de drones, la compra de drones más bien. Estas personas que fueron acusadas incluyen a miembros del Parlamento ucraniano, un comandante de la Guardia Nacional y oficiales regionales. Recordar que la semana pasada
el Parlamento de Ucrania restableció la independencia de los dos principales organismos anticorrupción de Ucrania luego de un voto que se había dado originalmente para quitarle esta libertad, digo, esta independencia a estos organismos. Ese voto desató manifestaciones de rechazo ciudadano de gran escala. La gran petrolera británica BP anunció su mayor hallazgo petrolero o descubrimiento petrolero y de gas en 25 años, y esto lo hizo fuera de las costas de Brasil. Aún se desconoce el verdadero potencial de estos yacimientos que se encuentran a unos 400 kilómetros de Río de Janeiro, y no va a quedar esto esclarecido sino hasta que se analicen las pruebas de laboratorio de los fluidos, y esto podrá tardar varias semanas más. Pero decir que este hallazgo, este descubrimiento le provee a BP, esta gigante petrolera británica, de las grandes petroleras del mundo, una vía de alivio después de años de bastantes errores, bastante embarazosos, incluyendo problemas en la seguridad y la salida de varios de sus grandes jefes. Los soldados de Corea del Sur comenzaron a desmantelar los equipos de sonido de altavoces que el país tenía en la frontera con Corea del Norte, en la que sonaba música popular a todo volumen, así como propaganda anticomunista dirigida hacia las fuerzas de Corea del Norte. Y esta decisión es parte de los esfuerzos del nuevo gobierno de Corea del Sur, del nuevo presidente encabezado por Lee Jae-myung, o mejor dicho, él es el presidente, Lee Jae-myung, para mejorar las relaciones en los dos vecinos de la península. Y es que bajo la presidencia del antecesor de Lee, Jung Suk-yul, las relaciones intrafronterizas pues eran bastante gélidas, y él quiere llevar este cambio. Decir que los miembros del consejo o el consejo de Tesla premió a Elon Musk, el fundador de la empresa, con 30.000 millones de dólares en acciones de la compañía. Decir que Elon Musk no solamente fundó Tesla, sino que encima es el presidente ejecutivo, y había amenazado con renunciar a la productora de automóviles eléctricos que él fundó si no se le daba este paquete de acciones de Tesla. Eh, hay que recordar, hay que recordar que en Estados Unidos, en el mundo moderno, literalmente en el mundo moderno, una vez que un empresario sale, no sale el empresario, una vez que el empresario coloca a su empresa en bolsa de valores, en ese momento él deja de ser el dueño todopoderoso de la empresa. Al cotizar las acciones en bolsa, en ese momento está entregando el poder de la empresa a los accionistas de la empresa, que son los que van a ser los dueños o son los dueños de las acciones de la empresa. Entonces, él, que sigue siendo el presidente ejecutivo, si es que se queda como presidente ejecutivo, sigue siendo efectivamente el presidente ejecutivo, pero las decisiones estratégicas grandes, existenciales de la empresa, tienen que ser consultadas con los accionistas, hablando en términos generales. ¿Sí? Entonces, cuando un empresario es dueño de su propia empresa, entonces él puede hacer y disponer de las acciones de la empresa o del capital de la empresa de la manera que se le pegue la gana. Pero si sus acciones están en el mercado
ya no puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, por eso acá, Elon Musk estaba, bueno, él quería o sea, él no podía disponer de esos 30.000 millones de dólares en acciones porque no eran de él, eran del mercado o eran de la empresa, pero no eran de él. O sea, entonces, lo importante aquí es establecer que en Estados Unidos, a diferencia de América Latina, definitivamente, que es lo que más conocemos nosotros, obviamente, ¿no? Una vez que decides cotizar tu empresa en bolsa, en ese momento estás entregando muchas de las decisiones fundamentales y ahora sí, ya no eres tú el que está a cargo de las mejores decisiones posibles para la empresa, ¿sí? Y bueno, ahora, muchas veces los fundadores, como en el caso de Elon Musk, se quedan con un paquete, si no mayoritario, el más grande paquete accionario de la empresa. Esa sí es potestad a la hora de que cotizan las acciones en bolsa. Él se queda con un gran paquete y se queda como el accionista más grande, pero no es el todopoderoso en la empresa, al menos en este tipo de decisiones. Así es que, bueno, ahí tiene usted la importancia de esta información. Decir que, eh, bueno, decir que no es la primera vez que Elon Musk se pelea con el consejo de su empresa porque él exige que le den más dinero, literalmente que le den más dinero. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Nada que no se pueda resolver vía legal o arbitral. Bien, el ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, criticó los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de interferir con las instituciones económicas de su país, es decir, de Estados Unidos. El presidente estadounidense, como usted sabe, le ha estado poniendo presión a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y este viernes despidió al líder del Buró de Estadísticas Laborales después de que este buró publicó el reporte oficial de las cifras del empleo, que fue bastante decepcionante, la cifra, porque pues la cifra fue decepcionante. El buró lo único que hizo fue su trabajo de publicar la cifra. Y con eso, Donald Trump la corrió. Ya habíamos hablado de eso el viernes. El ministro de Finanzas de Alemania, el señor Klingbeil, hizo estos comentarios antes de reunirse con su contraparte, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Washington. Por cierto, a este respecto, mencionar que Donald Trump durante el fin de semana publicó, no, no es cierto, no publicó, en una entrevista que hizo a la cadena Fox, Donald Trump dijo lo siguiente, dijo, con respecto al despido que hizo de la líder del Buró de Estadísticas, dijo, en mi opinión, las cifras sobre el empleo del viernes fueron amañadas para hacernos ver mal a los republicanos y a mí. Él, cuando tomó la decisión o cuando anunció la decisión, que fue el mismo viernes de que la despidió, él dijo, manipuló los números. Esta mujer, porque es una mujer, manipuló los números. Ahí fue lo que dijo. Ella lo manipuló. No entregó pruebas nunca, pero afirmó que lo manipuló. El fin de semana en esta entrevista aquí estoy hilvanando fino, ¿verdad? Pero es importante hacerlo porque en las palabras están los hechos, ¿sí? Entonces, el fin de semana en la entrevista con Fox, Donald Trump dijo, en mi opinión, lo dijo literalmente, textualmente, estoy traduciendo obviamente, pero textualmente dijo, en mi opinión, las cifras sobre el empleo del viernes fueron amañadas para hacernos ver mal a los republicanos y a mí. ¿Qué está diciendo en otras palabras? En otras palabras, lo que está diciendo es que está admitiendo que el reporte del empleo del viernes lo hizo ver y quedar mal. Lo está admitiendo. Él dice, lo hicieron para hacerme quedar mal. O sea que quedó mal.
está tratando de echarle la culpa allá, pero él quedó mal, ¿sí? Pero también está diciendo inconscientemente que está admitiendo que no puede asegurar el amañe o lo que él acusa. No lo puede asegurar porque dice, es mi opinión. El viernes había dicho, manipuló los números. Ahora dijo, es mi opinión que las cifras las amañó. Esa es su opinión. Pero ya no dijo que está seguro. Porque no lo está. Digo, es que simplemente no lo está. Pero lo que estoy tratando de decir es que justamente no lo está. Y no lo puede estar y no lo estuvo. Ni lo estará jamás. No está seguro. No lo puede asegurar. Jamás lo va a poder asegurar. Por una razón muy sencilla. Ya lo hablamos el viernes. Que las cifras que usa el Buró de Estadísticas Laborales para dar la cifra del empleo son cifras y métricas y procedimientos que están a la vista de cualquiera que las quiera ver, que ahí están. Entonces, no puede el buró dar una cifra discordante a lo que los variables que utiliza digan o señalen con antelación. No puede. O sea, simplemente no. O sea, no se la puede sacar del sombrero la cifra, ¿va? Sin que nadie diga, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces es imposible. Entonces, bueno, por eso le digo que el presidente Trump es imposible que pueda afirmar con pruebas, mucho menos porque no existen, que amañaron las cifras. Y lo está aceptando en la declaración que hizo en la cadena Fox durante el fin de semana. ¿Ok? Ahí está por un lado. Por cierto, la Corte Suprema de Justicia ordenó arresto domiciliario para Jair Bolsonaro. Déjeme, le... eh, eh, así es, arresto domiciliario para el presidente Jair Bolsonaro. Básicamente está preso en su casa, básicamente. Eh, por sobre el castigo, porque es castigo, por medio de aranceles que el presidente Donald Trump le ha impuesto a Brasil por ejercer la justicia sobre el expresidente Jair Bolsonaro. Pero bueno, ahí lo tiene usted, Jair Bolsonaro, por lo menos, por lo pronto, condenado a arresto domiciliario. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme le comento rápidamente en Estados Unidos. Bueno, primero que nada, hoy se informó de ayer, porque esto fue una noticia de ayer, de un avión de United Airlines despegando del aeropuerto Dulles de Washington con destino a Ámsterdam, iba a Europa con destino a Ámsterdam, que a los 5 minutos de despegar declaró un Mayday, una emergencia, y regresó para aterrizar. El Mayday era por un problema en una turbina. Esa es la noticia de hoy. Y durante el fin de semana también han estado deliberando o han salido noticias sobre las deliberaciones en las investigaciones del accidente que también fue en Washington, por cierto, pero esto en el otro aeropuerto, en el aeropuerto Reagan, de aquel avión de American Airlines, era un avión de American Airlines, si mal no me equivoco, que iba aterrizando en el aeropuerto, le faltaba un minuto para aterrizar o menos, y se estrelló contra un helicóptero del ejército de Estados Unidos y ambas aeronaves cayeron al río Potomac. ¿Usted se acuerda de ese accidente? Y yo quería nada más hacer un par de acotaciones con respecto, y aquí estoy hablando en mi capacidad de, primero, de piloto y de entusiasta aéreo, ¿sí? Primero que nada, la información en el de hoy del vuelo de United saliendo de Washington y que tuvo que regresar y declaró un Mayday, la información que se tiene en los medios tradicionales, que es lo único que yo he podido leer porque no he podido encontrar otra cosa, es que lo único que tuvo fue un problema, o sea, lo único que se sabe es que tuvo un problema en un motor y declaró una emergencia, pero no dice qué problema de motor. Pero el comentario que yo le quiero hacer aquí, es todo lo que dice la nota, pero el comentario que yo le quiero hacer aquí es que el que se le vaya un motor, así nada más porque se fue, un motor a un avión, a una aeronave moderna, a un 787 en este caso, ningún avión de aerolínea con dos motores, si se le va un motor, es una emergencia.
no lo es, ya no. En los aviones modernos, los jets modernos, no, ya no, no es, no es ninguna emergencia. Es una urgencia, pero no es emergencia. Esto es importante porque Mayday, el Mayday, 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 solamente se utiliza cuando hay peligro inminente de muerte. Literal. Es una emergencia. ¿Sí? Y la emergencia, hay un uso muy estricto y muy definido de la emergencia del Mayday, porque una vez que uno establece Mayday, se encienden una serie de protocolos y de procedimientos que solamente se merecen a la hora de una verdadera emergencia. Y una pérdida de motor no es una emergencia, no lo es. ¿Es una urgencia? Sí. ¿Una situación apremiante? Sí, pero no es una emergencia de vida o muerte. Entonces, yo quiero pensar, lo que pasa es que no nos dicen, pero yo quiero pensar que a lo mejor, por ejemplo, si el motor se apaga, tenemos dos motores, ¿verdad? Si el motor se apaga, no es una situación de vida o muerte. Si el motor coge llamas, se incendia y no se apaga la llama, no se apaga el incendio, eso sí es una emergencia. Pero la nota no lo dice. La nota no lo dice. La nota nada más dice que tuvo un problema en una máquina. Eh, quiero pensar que si hubiera sido una situación de llama, etcétera, hubiera video, hubiera todo. Pero sin embargo, no lo hay. No lo hubo, no hay en redes sociales, cuando menos que yo hubiera visto publicada. Entonces, al parecer, no hubo nada que valiera la pena tomar video, que los pasajeros pudieran hacer virales, si usted sabe, esas escenas dramáticas de llamas o de que el motor se está cayendo o algo, pero no, no hay nada de eso. Entonces, me parece muy raro que los pilotos hayan decidido declarar una emergencia cuando solamente se les apagó un motor. Pero en fin, ese es también un comentario breve al respecto. Con respecto a lo que está sucediendo con el otro que sucedió hace varios meses, este avión que se estrelló contra el helicóptero del ejército y que cayeron sobre el río Potomac en Washington, decir una cosa. Ahorita, la noticia es que se están haciendo una serie de acusaciones de faltas de la FAA y se están tirando de todo. Cuando la causa de ese accidente al final es muy sencilla. Hay una regla básica de la aviación para los pilotos que es, en inglés, see and avoid, es decir, mirar y evitar. Mirar por la ventana, por el parabrisas y evitar. Y la verdad de las cosas, yo que soy piloto de avión pequeño, y yo que soy piloto básico de aviones muy básicos, sin muchos instrumentos ni mucho menos, sí, los pilotos como yo estamos muy acostumbrados y muy hechos a volar el avión mirando a través de la ventana, visual, ¿sí? Y es muy sencillo. El accidente que sucedió, que fue en la noche, eso sí, pero que sucedió esa noche de chocando, o sea, y los videos, y lo digo porque salió otro video más del momento del choque, ese choque pudo haberse evitado si los cuatro pilotos de las dos aeronaves estuvieran aplicando el see and avoid, el mirar y evitar. Si hubieran estado asomados por la ventana y viendo, se hubieran evitado por completo. Hubo un momento, un momento bastante largo, en el que los dos aparatos estaban de frente uno del otro, se tenían enfrente, así, enfrente completamente, y no se vieron y no se evitaron. ¿Por qué? Porque no estaban viendo por la ventana. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Una explicación muy sencilla. En el caso de los pilotos del avión, ellos venían fijados en la pista, porque ya venían a punto de aterrizar, entonces venían fijados en la pista y en volar el avión, pero con la atención puesta en la pista, que la tenían primero hacia las 10 de su posición, un poco hacia la izquierda, y una milla antes de llegar hacia la línea para la pista, ya se alinearon para poder tener la pista a las 12 de su posición. Ya cuando se alinearon hacia las 12 de posición de la pista, ya fue cuando el helicóptero, en ese momento cuando venían, que tenían la pista hacia las 10 de su posición, en ese momento el helicóptero lo tenían a las 12, lo tenían enfrente, ¿sí?
Pero los pilotos seguramente venían viendo la pista que la tenían a las 10, entonces venían volteando a la izquierda buscando la pista visualmente, ¿sí? Una vez que ya se enfilan en la pista, que ya la tienen enfrente, ya el helicóptero lo traen a las 2 de su posición, o sea, a la derecha, pero de nuevo ellos vienen fijados en la pista. El helicóptero se sabe que venía en un vuelo de instrucción. Y yo, que he tomado mucha instrucción de aviación, yo le digo, o sea, cuando está alguien en un vuelo de instrucción, están fijados literalmente en todo, por concentración normal del ser humano, están fijados en todo menos en estar buscando aviones afuera de la ventana. Están en la clase, es una clase, literalmente la cabina se convierte en un salón de clase y están, mira, y es acá, y acá, y acá, entonces no están activamente sí en avoid. Y entonces, eso fue lo que sucedió en los dos aviones y chocaron, punto. No se vieron porque cada quien estaba en otra cosa totalmente diferente. Pero el punto es que si hubieran estado concentrados en la acción de mirar y evitar, hubieran mirado y hubieran evitado y se hubiera acabado ese problema. Pero no lo hicieron. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa rápida y volvemos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en el programa hemos hablado, yo he hablado ya varias veces acerca de lo que yo considero es un derecho humano fundamental. Y como usted sabe, los humanos tenemos derechos fundamentales, derechos humanos que son absolutamente fundamentales y básicos, ¿sí? Un derecho a la salud, un derecho a la vida, un derecho a un buen trato, a una vida digna, etcétera. Pero un derecho que a mí me parece que es absolutamente fundamental y que se nos niega recurrentemente es un derecho a la muerte. Y cuando digo derecho a la muerte, es derecho a la muerte cuando uno la quiere, cuando uno la busca, cuando yo me quiero morir, debería de tener el derecho de morirme y legalmente se me niega, legalmente. Ya después digo, ya si ya me morí, pues no me van a meter a la cárcel, ¿no? Pero si alguien se entera que usted se quiere morir, lo encierran. ¿Usted sabía eso? Lo encierran, literalmente. Bueno, voy a hablar otra vez, vamos a hablar de este asunto. Es la primera vez que voy a tener una entrevista al respecto y me da muchísimo gusto tenerla. Decir que en Colombia es el primer país en Latinoamérica en el que se permite la eutanasia y recientemente hubo el caso de una ciudadana colombiana, una paciente con cáncer que eligió la muerte asistida y decidió documentarla, hacerla pública, su proceso desde que decidió hacer este proceso de muerte asistida cuando se enteró que tenía cáncer terminal y ella dijo, no, pues prefiero mejor morirme yo bajo mis propios términos a que el cáncer me mate. Pero el punto es que desde que ella eligió me quiero ir a que realmente pudo hacerlo, pasaron 2 años, 2 años. Pero bien, quiero darle la bienvenida al programa a alguien que fue impulsor de esta ley en Colombia. Él es Alejandro Gaviria, él es economista y fue ministro de Salud de Colombia. Alejandro, te doy las gracias porque aceptaste hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos. Gracias a ti. Primero que nada, déjame te pregunto y que nos saques tú de duda. Tatiana acaba de finalmente cumplir con su deseo, con su Ujú. derecho de morir hace apenas unos cuantos semanas o un par de meses, si acaso este año.
pero ella decidió tomar esta decisión hace como 2 años. Pregunta, ¿ella quería hacerlo desde antes, pero el sistema no se lo permitió? ¿O cómo fue esta historia? Ella yo creo que había tomado esa decisión, tuvo una conversación con sus médicos y con su familia. Quizás entre el momento en que ella se dio cuenta que ya no quería seguir sufriendo, porque es eso, y quería anticipar su muerte, y el momento en que efectivamente pasó, pasaron semanas, no meses. O sea, ella no fue desde los 2 años o desde el momento de su diagnóstico en que ella tomó la Mm, decisión, fue un proceso. Y el New York Times presenta esta historia porque fue un proceso en el cual yo no creo que de una manera deliberada, sino de una manera más íntima. Tatiana Andia, que fue mi amiga y compañera de trabajo, decidió contar esta historia y decidió hacerlo de una manera sincera, pero respetuosa, no con una intención que fuera más allá de contar su caso, pero tuvo, creo yo, un efecto cultural, podríamos decirlo así. Por lo menos suscitó una conversación. Y déjame decirlo también de esta manera, Alberto, una toma de conciencia colectiva. Y ya claro. te puedo contar esta historia poco más atrás, de cómo comienza esta discusión en Colombia. Y claro, pero una cosa que yo he notado, y quizá a lo mejor tú nos quieras decir cómo fue que tú mismo empezaste a impulsar la idea de esta legislación, porque la realidad de las cosas es que nadie, me parece a mí, que nadie piensa en esto, nadie piensa en que se debería de permitirle a alguien pedir que lo ayuden y que lo asistan en morir o morir, si quiere morir, porque en primer lugar poca gente conoce a alguien que se quiere morir y segundo, muy poca gente conoce a alguien que está lo suficientemente enfermo y terminal como para decir, yo ya me quiero morir, necesito que me ayuden, etcétera. Entonces, mientras alguien no viva eso, es difícil entenderlo. Sí, tal cual, Alberto. Esta discusión empieza en Colombia de una manera interesante. Hace un tiempo largo, en el año 1997, en nuestro Tribunal Constitucional, cuando un magistrado liberal, y uno podría decir pionero, hace una primera sentencia, donde plantea algo similar a lo que tú acabas de articular, Alberto, y es que el derecho a morir dignamente hace parte del derecho fundamental a la salud y que el derecho a una muerte digna está asociado con la vida digna. Y esa fue una sentencia que no tuvo una aplicación inmediata, que fue una especie por muchos años de testamento liberal que quedó allí. Yo empecé a ser ministro de Salud en el año 2012. Estaba metido en los temas que tienen todos los problemas de todos los sistemas de salud, los problemas financieros y demás. Y un día me llega una sentencia de la Corte Constitucional que recogió este primer argumento y era una sentencia de tutela. Quería tutelar el derecho fundamental de una persona particular que no quería seguir sufriendo más. Era un enfermo terminal. Y la Corte Constitucional da un mandato perentorio al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y le dice, ya tienen que reglamentar. Esto tiene que pasar de la teoría a la práctica. Fue una tarea difícil. Reunimos un grupo de bioeticistas, dimos la discusión y Colombia fue el primer país de América Latina que reglamentó la muerte digna, o podríamos decirlo de esta manera, la eutanasia. Ya te puedo contar, Alberto, cuáles fueron los lineamientos principales de esa primera resolución que expidió el ministerio por allá desde el año 2016. Pero déjame te pregunto, claro que uno se puede suicidar o morir a la hora que uno quiera usando el método, pues, no sé, convencionales diría yo, ¿no? Pero en el caso de la asistida, es decir, en el Mm. caso de medicamentos, etcétera, em, yo creo que esta es una pregunta técnica. ¿Tiene que intervenir la mano de un médico que nos inyecte y que nos monitoree? ¿O nos puede dar una pastillita y te la tomas cuando tú quieras y te vamos a visitar al velorio? En la eutanasia legal hay un procedimiento que está estipulado, un procedimiento médico. Hay un comité que lo autoriza y hay dos preguntas fundamentales, Alberto. La primera, tiene que haber una declaración explícita de la voluntad.
no puede ser subrogada, no puede ser que un familiar diga, mira, hay un O enfermo sea, lo tengo terminal, que el familiar no expresar. puede hablar y él mencionó alguna vez que no No, no, quería yo lo vivir entre tengo que mis expresar. hijos. Tú lo tienes que expresar. Ujú, Por eso está el asunto como liberal. Y segundo, tiene que haber unas condiciones objetivas de lo que podríamos llamar un enfermo terminal, que para decirlo en términos un poco más precisos es una persona que tenga 6 meses de vida a lo sumo. Y eso ujú, está parametrizado según el tipo de patología. Y todo mm, eso está reglamentado. Entonces, la persona dice, yo ya no quiero seguir sufriendo. Quiero una muerte anticipada, podríamos decirlo de esa manera. Se reúne un comité, verifica esta declaración de la voluntad. Generalmente lo hace a través de eh, una declaración. Uno puede incluso haberla dejado escrita antes de que pudiera expresarla de manera clara. Incluso puede ser por un video en YouTube también, Alberto. Este comité dice, hay una declaración de la voluntad clara, precisa y también determina si las condiciones objetivas, o sea, que efectivamente se trata de un enfermo terminal, se cumple. Y si eso es así, el comité autoriza la muerte anticipada y un médico aplica el procedimiento como está arreglado. Eh, pregunta, según leí, porque estoy reflexionando contigo que lo que tú me estás explicando es una libertad, pero una libertad muy coartada, pero leí, y esta es la pregunta que yo te hago a ti, que en Colombia se puede, uno puede decidir la muerte asistida si tengo demasiado dolor, aunque no esté yo terminal, simplemente tengo un dolor crónico y que no se me pasa, ¿cierto? No del todo. Mm, Eso está en una zona gris, mm. porque no es fácil determinar este tema de enfermo terminal, porque ni siquiera es enfermedad terminal, porque hay formas de cáncer que no tienen cura, pero que pueden tomar un tiempo largo en desarrollarse, según el curso natural de la enfermedad. Hay una frase en el reporte del New York Times que lo explica así, hablando de los niños, que incluso de los niños también, cuando están en un dolor muy intenso, esa es la frase que dice el New York Times, pero por lo que me dices, a lo mejor hay una equivocación Mm. aquí. ¿Cómo dice la frase? ¿La tienes ahí? La estoy buscando en este momento, pero sígueme explicando, ahorita la encuentro. Entonces, también se da para menores de edad. Esa fue, dijéramos, otra resolución adicional, donde para menores de edad entra, Alberto, este tema complejo de hasta cuándo un menor de edad es plenamente consciente de lo que está ocurriendo. O sea, del hecho inexorable de la muerte, podríamos decirlo de esa manera. Claro. Y es un psiquiatra el que tiene que entrar allí y tiene que decir, efectivamente, yo tuve una conversación con este menor de edad, puede ser una persona de 16 y 17 años, y él es plenamente consciente y no quiere seguir sufriendo. Pero el punto es que no nada más es que te hayan diagnosticado terminal y que te quieras morir. Un comité tiene que estar de acuerdo contigo. Si no está de acuerdo contigo, no te dan el derecho a morir. Un comité tiene que estar de acuerdo contigo. Tiene que haber Mm. un comité bioético. Ese comité está en los hospitales de mayor nivel de complejidad o en estas empresas aseguradoras que coordinan la atención a los pacientes en Colombia, que se llaman las empresas promotoras de salud o EPS. O sea, tiene que haber un Ajá. comité en la mitad. Y en ese comité puede haber obstáculos burocráticos o puede haber alguien que levanta la mano y diga, yo tengo dudas aquí. Y eso ha ocurrido con alguna frecuencia, aunque estamos, Alberto, en este tema que es difícil pero interesante. Entre el momento que se hace una resolución, o sea, que se establece la legalidad del hecho, el momento en que esto empieza a operar efectivamente, pasa tiempo, porque las leyes no cambian la realidad cultural de manera inmediata. Y hay mucha resistencia de las comunidades médicas, por ejemplo. Mm. Y bueno, el doctor está hecho Pero para salvar vidas, ¿verdad? En Colombia ya ha pasado un tiempo y yo creo que cada vez hay mayor conciencia y cada vez este procedimiento es más conocido por los pacientes y es más conocido también por el cuerpo médico. Em, ¿Conoces tú, a ver, primero que nada, tú que fuiste uno de los proponentes de esta ley, de este derecho, y lo que se practica en otros países, em, en otros países la ley, ¿tú estás de acuerdo con la forma en que se está aplicando o quieres más libertad? Y si en otros países la manera en que esto se maneja es más libre, porque la de Colombia me parece bastante coartada la libertad que se da, ¿va? Yo creo, Alberto, este es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo porque tiene todo tipo de implicaciones. Y quienes han mirado este tema dicen que puede haber una pendiente resbaladiza, o sea, que si uno tiene algunas condiciones, puede haber, por ejemplo, un enfermo de alguna dolencia que tenga que ver con salud mental, que puede decir hoy que él quiere morir, pero eso mañana puede cambiar.
Eh, Yo ya. creo que hay que empezar. Esto es un camino. Esto requiere una trayectoria, requiere una conversación pública, requiere un debate. Y yo creo que Colombia dio ese primer paso. Fue el primer país de América Latina en que tuvo eutanasia o muerte digna legal. Y yo creo que para hacer un primer paso, yo estoy de acuerdo que tenía que ser así, o sea, con algunas restricciones. Y los países donde esto ha avanzado más, los casos paradigmáticos son de Holanda y Bélgica, van décadas adelante. Pero yo creo que en Colombia se va a ir ampliando este derecho de manera paulatina, gradual, como Eh, tiene que ser. Hoy en día, ¿te atreves a dar una cifra, un cálculo de cuántos pacientes terminales quieren ser asistidos para terminar su vida dignamente y cuántos finalmente lo logran? No, es difícil saber cuál es Pero, ese, ¿te atreverías cuál a es decir ese que son pocos, son proporción. muchos, casi todos, Yo nadie? creo que los pacientes que optan por la eutanasia en Colombia cada año se cuentan en los cientos. Yo creo que pueden llegar a ser 200, 300 cada año. Hay que hacer una distinción, hay una zona gris también, Alberto. Hay mucha obstinación terapéutica muchas veces y hay pacientes que no hacen la eutanasia, pero sí levantan la mano y dicen, yo quiero interrumpir el tratamiento aquí y quiero pasar a cuidados paliativos, que es donde está la discusión. Mm, Y muchas veces la comunidad médica dijo lo siguiente, y pueden tener razón, que no querían ver la eutanasia como una especie de atajo para impedir que los pacientes accedieran a cuidados paliativos. Entonces tenemos esas dos rutas. Generalmente la eutanasia o muerte anticipada es en las cuales los pacientes dicen, mire, me quedan 2 semanas, 3 semanas en cuidados paliativos. No tiene sentido ese sufrimiento adicional. Por eso es difícil establecer esa estadística que tú mencionas. ya. Esta discusión también puso de presente en Colombia, en mi país, la necesidad de seguir avanzando en el acceso a cuidados paliativos, que es fundamental. Claro. Encontré la cita. Claro, yo estoy leyendo una traducción, es una traducción del reporte del New York Times, pero dice, y estoy leyendo en español, obviamente, que las normas colombianas sobre la muerte asistida se encontraban entre las más amplias del mundo. El procedimiento está permitido para pacientes, incluso niños, que sufren un dolor insoportable independientemente de que su enfermedad sea terminal o no. Ahí puede ser. Esa es una interpretación un poco más laxa de las normas. Alguien Ujú. podría interpretarlas de la siguiente manera. Pero mira, Alberto, que dicen incluso que en Colombia hemos avanzado bastante, a pesar de los comités y las restricciones que tú mencionas. Colombia ha sido un país pionero en América Latina, en este tipo de discusión pública. A mí me gusta verla como una conversación, como un debate que se está planteando a la sociedad. Claro, claro. Bueno, pues sí, yo creo que sí, de nuevo, yo reitero que es una ironía de la vida del humano que reclamemos y que tengamos tantos derechos a la vida y etcétera, etcétera. Y a mí hablamos aquí del derecho a la muerte, definitivamente es un derecho a la muerte, pero a mí me parece que el derecho a la muerte es un derecho de vida también. O sea, Es el derecho a la muerte digna, en este caso, a la sí. dignidad, ¿no? Y hay un tema que me parece fundamental, Alberto, y en esto, y es, tú lo dijiste al comienzo, y es la conversación. Generalmente estos temas no se hablan, y yo creo que toda esta discusión asociada a la eutanasia legal, por decirlo de alguna manera, debería suscitar esa conversación que debemos tener con nuestra familia, con nuestros médicos tratantes, sobre cómo queremos morir. En este reportaje del New York Times hay un elemento fundamental y es que en la primera cita que tuvo Tatiana Andia, cuando la oncóloga le dice el cáncer es terminal, es un cáncer de pulmón metastásico, y la primera pregunta que hace Tatiana es, y bueno, ¿cómo muere uno de este tipo de enfermedad? Sí, Y sí, la médica tratante, la oncóloga, le dice asfixiado. Y Tatiana en ese momento dice, yo no quiero morir de esa manera. claro, Y yo creo que muchos pacientes han estado en una posición similar. claro, claro, totalmente. Fue mi amiga, trabajamos juntos en el Ministerio de Salud de Colombia. Yo siendo ministro de Salud y Protección Social de mi país, también enfermé de cáncer. He estado en estas discusiones como paciente, como funcionario,
como escritor también, porque yo escribí un libro sobre la muerte digna en Colombia y sobre lo que ocurre en la mente de una persona cuando le dicen tiene cáncer y puede morir muy rápidamente. Y es un debate fundamental. Paradójico, los seres humanos no queremos hablar de la muerte por razones obvias, pero a veces tenemos que hacerlo. Exacto, es que no es hasta que uno lo vive o sea, ya sea que en persona o en alguien cercano, que ya entonces ya empiezas a considerarlo, pero antes de eso ni uno ni nadie lo considera. Sí. Sí, Y fue doloroso leer esta historia este fin de semana y recordar estos momentos, pero esa es la vida, Alberto, ¿no? Y todos nos enfrentamos tarde o temprano a este tema. Me parece que la medicina moderna en particular nos ha hecho perder de vista ese hecho fundamental de que morir bien hace parte de vivir mejor o vivir bien. Yo creo que la tecnología se ha metido al final de la vida. Cuando yo estaba en esta discusión bioética de la resolución, recuerdo haber leído un libro de una periodista estadounidense sobre la historia de su padre. Y la historia de su padre uno podría resumirla, Alberto, como la historia de cómo el sistema de salud de los Estados Unidos lo había torturado en sus últimos meses de vida. Y ella tuvo una entrevista que me pareció patética de alguna manera, difícil con un preparador de cadáveres, creo que era sinoamericano, y él decía, yo estoy en este negocio hace muchos años, y hace 30 años las personas morían como tienen que morir, se iban encogiendo. Ahora muchas de las personas llegan aquí torturadas por los sistemas de salud. Llamaba la atención sobre ese hecho, que podríamos llamarlo de nuevo la obstinación terapéutica y el sufrimiento innecesario que está ocurriendo todos los días a decenas de miles de personas en muchos hospitales por no tener esta conversación. Es un tema difícil, Alberto, por supuesto, donde se tiene que respetar a cada persona, cada voluntad, cada familia, cada historia, la diversidad humana. Ha pasado algo en Colombia y es cuando se hacen encuestas y se les pregunta a los ciudadanos sobre si están de acuerdo con la eutanasia, con la muerte digna, hoy mayoritariamente están de acuerdo. Entonces también hay un cambio cultural en ciernes, Alberto. claro, y eso es importante. En Colombia es posible, no me acuerdo cuál es el término que se usa en Estados Unidos en este momento, es un término legal, pero es posible dejar por escrito qué es lo que quiero que hagan conmigo en caso de que yo ya pierda conciencia y no pueda tomar mis decisiones ni me pueda mover ni nada. Sí, o sea, esa voluntad expresada de esa manera eh, es posible y puede utilizarse para aprobar el procedimiento por Ya, el comité de ética. O sea, no tiene que decirlo la persona en este momento, porque hay muchos enfermos terminales que llega un momento en el que no pueden hablar y no pueden expresar de manera clara su voluntad. Incluso puede ser un documento legal firmado, pero no necesita ser un documento legal. Puede ser también un video, como ya lo dije, o en muchos casos puede ser una conversación con el médico tratante. Si el médico dice, mire, yo hablé con el paciente muchas veces y su voluntad fue clara y precisa al respecto, se confía en ese testimonio del médico tratante. ¿de dónde viene la principal oposición? ¿De la religión? ¿De los médicos? ¿Dónde está? De ambos, de la religión, de los sectores más conservadores de la sociedad y de algunas personas de la medicina. No entiende los médicos también, Alberto, ¿no? Ellos Para están los hechos para salvar médicos, vidas. sí, y la muerte, mal que bien, a pesar de que es absurdo de alguna manera, porque todos vamos a morir, es vista muchas veces como un fracaso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, de nuevo, reiterar, el derecho es un derecho. Es un derecho y en Colombia es un derecho del año 97. Y a veces la gente no entiende bien cómo puede ser un derecho, pero es un No, derecho. es un derecho, pues, Un es mi derecho porque es la vida, voluntad del individuo. es mi vida, claro, es Y mi uno vida. puede, no, 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 ¿y qué derecho? Es un derecho en el que yo digo, lo expreso, que no quiero sufrir más, que no Claro. tiene sentido esas 3, 4, 5 semanas. Todos, Alberto, hemos estado en una Eh, situación eh, parecida, ¿no? Y la forma como uno recuerda esos últimos años, esos últimos meses o días de vida de un familiar eh, es fundamental también. Entonces, es un eh, derecho que tiene que ver con la persona, pero también
con ahorrarle al mundo sufrimiento innecesario, podríamos decirlo así. Totalmente. Yo soy mucho más liberal, ¿eh? Yo No, no, creo que yo estoy viendo que tú eres mucho más, no. No, sí, yo lo sí, que sí. pasa es que lo miro desde la perspectiva pública. Yo también soy tan liberal como tú, Alberto, Claro, pero trato de ver que esto tiene que tener unas condiciones y unas claro, reglas cuando claro. se lleva este debate a la esfera pública. Bueno, pues Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia, economista, escritor, te agradezco muchísimo tu buena voluntad. Muy interesante charlar contigo, Alejandro. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Te mando un abrazo y es un tema difícil, pero bueno, un saludo a todos desde Necesario, Colombia. muy necesario, muy Sí, necesario. es necesario, es necesario. Yo creo que el debate Totalmente, es necesario y reitero, la conversación es necesaria. totalmente. Gracias, Alejandro. Tengan una feliz semana. Un abrazo, familia. Igualmente. Gracias a ti. Bien, le pedimos una disculpa a Eugenio Díaz, que amablemente, sin preguntarle, accedió a que usáramos su segmento. Gracias, muchas gracias, Eugenio. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.